¿Cuántas veces has estado en el calabozo? Yo creo que unas 21, que es un múltiplo de 7, que me gusta mucho el 7. Creo que 21. ¿Y suele coincidir la fecha? Sí, los 28 de diciembre. ¿Hay algún 28 de diciembre que no haya ido al calabozo? Con el COVID no me quisieron meter en el calabozo, el año pasado no estuve en el calabozo. ¿Por qué el 28 de diciembre? Es el Día de los Inocentes. Y en España hay mucho inocente, que son esos concebidos no nacidos en situación de riesgo, que tristemente con el aborto, una ley que empezó en el año 85, ha llegado a sumar la cifra de los 2 millones, ¿no? Me parece que son muchos inocentes para no hacer algo, al menos el Día de los Inocentes, ¿no? ¿Y las detenciones por qué? ¿O dónde? Bueno, en la calle Hermano Gárate Pensamiento, últimamente más Pensamiento que Hermano Gárate, y por la razón de hacer una protesta pasiva, que es sentarse delante de un establecimiento donde se practican 10.000 abortos al año, ¿no? Entonces, claro, cuando en un establecimiento se hacen 10.000 abortos al año y lleva 30 años funcionando y a pocas matemáticas que sepas son 300.000 abortos, por lo menos sentarse un día al año, ¿no? Hablas de establecimiento, no de clínica. No, claro. En las clínicas se curan cosas. Yo he trabajado en hospitales, en clínicas. Yo mismo dirijo una clínica de adolescentes y en los establecimientos se hacen negocios. Los establecimientos abortistas son negocios. De hecho, el director de Dator, al que conozco desde hace muchos años, al que dedicó El País, no, El Mundo fue, un artículo muy bueno, me llamaba la némesis, ¿no? Porque por un lado había un médico que se lucraba con el aborto en España, le llaman el rey del aborto de España, y por otro había otro médico que denunciaba eso, ¿no? Y un día hablando con él, de médico a médico, de compañero a compañero, o sea, como si tú y yo nos vamos después de este programa a tomar algo y me preguntas algo con naturalidad, le pregunté, oye, tú eres médico y sabes lo que es hacer un aborto, ¿no? Y él me contestó honestamente, mira, Poveda, me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero. Entonces por eso no los puedo llamar clínicas, le llamo negocios, establecimientos, pero nunca clínicas. Pero a él le llamas médico. Bueno, él es médico, sin conciencia, sin escrúpulos, con necesidad de dinero. Me supongo que de pequeño debió tener algún trauma con el dinero y quiere amasar, porque se morirá dentro de poco y no se llevará nada, ¿no? ¿Se mueve mucho dinero entonces? Dices que es un negocio. Sí, hay negocios que son ruinosos y hay otros que son bollantes. ¿Este es bollante, el del aborto? A mí la palabra bollante me recuerda a Boyer. No dejo de tener a veces un pensamiento demasiado visual. Bollante en el sentido de que ellos cobran de 3 lugares. Cobran de las mujeres que abortan y pagan en cash, porque hay personas que no quieren dejar rastro y pagan en cash. Cobran del dinero de los convenios, porque tiene un convenio con la Consejería de Sanidad para hacer abortos, y cobran de los restos embrionarios. Entonces hacen no dinero, sino mucho dinero. Ellos tienen 3 fuentes de ingresos: el dinero cash directo, el dinero de los convenios y el dinero de los restos embrionarios. ¿Los restos embrionarios, dónde está el negocio? Bueno, el colágeno de las placentas, las proteínas de los fetos, se mueve mucho dinero. ¿Pero y en qué se convierte? Pues eso va a laboratorios y se convierte en cremas. Pero vamos, está en Internet. No, hay cosas que están en Internet, no. Y además nosotros, a título personal, como Jesús Poveda, y a título de presidente de la Asociación Provida, hemos puesto denuncias de irregularidades, y ellos al menos ahora tienen un convenio con una empresa de residuos biológicos, pero es que durante un tiempo los residuos quedaban en la calle. O sea, yo la primera llamada que recibí de qué está pasando debajo de mi casa fue una vecina que me llamó en el año 88 diciéndome, oye, Jesús, que es que debajo de mi casa hay un banco de piedra donde las chicas que entran a abortar a este sitio se sientan y dejan restos de sangre y dejan a veces gasas y tal. Y a mí me pareció mentira, tan mentira que fui con una de mis hermanas más pequeña, siempre el hermano mayor tiene autoridad sobre la hermana pequeña, y le dije, oye, Pan, me cuentan cosas de este sitio que no me creo, y ella con una gran amiga suya entraron a este negocio y directamente la recepcionista, decepcionista me gusta a mí llamarla, les dijo, ¿tú o tú? Y dijo, bueno, veníamos a preguntar. Bueno, no os preocupéis, tenemos certificados firmados por psiquiatras, tal. O sea, todo es mentira.
todo es mentira, las causas para justificar el aborto, porque hay certificados firmados por psiquiatras, era mentira el tema de los restos que los dejaban en la calle. O sea, yo puse una denuncia hace años en contra de los residuos biológicos humanos encontrados en la calle de Hermano Gárate número 4, y eso fue archivado, porque es este establecimiento es como inexpugnable desde el punto de vista jurídico. Entonces por lo menos sentarse un día al año, ¿no? Que es la pregunta de las 21 veces que está en el calabozo, muchas veces en el de Tetuán de la Remonta, y otras veces, al ser considerado detenido de alto riesgo, directamente en Moratalaz, en la unidad de intervención policial, ¿no? Que ella es como, van ahí los detenidos con caché, ¿no? Un día me dijeron, es que usted es considerado peligroso, y dije yo, peligroso, en fin. Solo un día al año, no la detención, sino la protesta pasiva, no sé cómo lo has llamado. Sí, ¿Solo un día al año frente a la Dator? Sí, el resto del tiempo ayuda. A mí lo que me gusta es ayudar. Yo suelo decir que hay 364 días de asistencia y 1 de resistencia, ¿no? ¿Y la asistencia en qué consiste cuando frente a este establecimiento abortista? La asistencia consiste en decir una frase que es ¿qué necesitas para no abortar? Eso es todo lo que ha tensado la cuerda en España, eso es todo lo que ha provocado una ley antiacoso, eso es todo lo que... a mí me gusta estudiar las cosas. Por ejemplo, mi tesis doctoral, que la hice y la defendí en el año 90 y la elaboré durante 4 años en el Hospital de la Paz, en el Servicio de Oncología, era para cambiar el criterio de informar a los pacientes cercanos a la muerte, ¿no? Por los años 80 existía un criterio que era el criterio de mentira piadosa, o sea, que no se enteren mucho, no vaya a ser que empiecen a cambiar el testamento y hagan cosas raras. Y gracias a la investigación que hicimos en La Paz, todo el equipo de oncología y todos los profesores y los alumnos y tal, yo pude elaborar mi tesis y acuñamos un concepto que es el de verdad soportable, ¿no? O sea, a los pacientes al final de la vida no se les puede mentir, hay que decirles la verdad. También hay que tener en cuenta la situación en la que está para que no sea una verdad insoportable, ¿no? y eso les haga más daño, ¿no? Y lo mismo me ha pasado con la ayuda a las mujeres. Yo he estado muchos años dándole vueltas a cómo puedo ayudar a las mujeres que están embarazadas y acuden a abortar, ¿no? Y después de muchos años, de muchos errores y también de muchos aciertos, llegué a acuñar la frase de ¿qué necesitas para no abortar?, ¿no? Es una frase muy contundente, es una frase de intervención en crisis, porque estás dando por supuesto que está embarazada, si no, no iría a ese establecimiento, estás dando por supuesto que tiene necesidades, por eso va allí, y estás ofreciendo una alternativa distinta al aborto. Tristemente mucha gente llega a este establecimiento porque le han dicho que tiene que abortar sí o sí. De hecho, el primer caso de la primera mujer a la que le dije ¿qué necesitas para abortar?, me miró a la enfermera con la que estaba haciendo este rescate y me dijo, no, si yo no quiero abortar, pero es que soy menor de edad y mi padre me echa de casa. Y entonces le dijimos, oye, pues tenemos casas de acogida. Ah, pues me voy a la casa de acogida, ¿no? Entonces, la frase de ¿qué necesitas para no abortar? Es la frase que hemos elaborado en el movimiento Pro Vida español para ofrecer a la mujer alternativas al aborto, ¿no? Que tristemente en un estado como el que tenemos en la actualidad, donde se ha desentendido de la esencia del Estado, que es ayudar donde el particular no puede, o donde el privado no puede, o donde la familia no puede, el Estado ha hecho ahí dejación de sus obligaciones, ¿no? Y entonces somos nosotros, más que como ONG, como OAG, es un poco una organización antigubernamental, porque yo he estado en el calabozo tanto con Felipe González como con Aznar, como con Zapatero, como con Rajoy, como con Sánchez, como con el que venga, ¿no? ¿Cuántas veces te han contestado a esa pregunta de qué necesitas para no abortar? Habitualmente todos los sábados por la mañana, ¿eh? O sea, ¿Te contestan? Yo hago rescates. Porque habrá quien te diga que no necesita nada porque quiere abortar. Sí, sin duda. O sea, la frase es ¿qué necesitas para no abortar? Y los dos criterios para hacer rescates es respeto a la mujer, o sea, si la mujer no quiere, oye, gracias, no quiero nada, pues gracias, no quiere nada. No hay coacción, por tanto. No hay en absoluto coacción, ¿no? Por eso, la actual ley antiacoso para los pro vida es un éxito, porque los pro vida nos sentimos acosados por los abortistas. Ellos sí que acosan, ellos sí que engañan, ellos sí que no enseñan ecografías, ellos sí que no hablan de adopción, ellos sí que no hablan de otra cosa. Yo no acoso a nadie. ¿Qué necesitas para no abortar? Oye, no necesito nada, pues ya está. Y la otra característica es
respeto a la mujer respecto a lo que haga frente a esta pregunta y voluntad firme de hacerlo a lo que te comprometes. O sea, esto de decir te ayudamos y no ayudar, que es muy de ONG Disney, de estas de... No, o sea, los rescatadores, si decimos que necesitas para abortar y te dicen necesito una casa acogida, la acompañamos a la casa acogida. O estoy preocupada, vengo a abortar por malformación, antes de abortar te hacemos una ecografía. Y más de una vez nos hemos encontrado que la datora había dicho malformación y en realidad había un embarazo gemelar. Y entonces, ante esa propuesta de que necesitas para abortar, existe la posibilidad de nada porque no quiero que me ayudes, o me echan de casa, hay una malformación, mi marido está en paro, estamos en una situación precaria, estamos de ocupas, y entonces ahí empieza la actividad, la vida. Eso es la vida, ¿no? Lo otro es la muerte, ¿no? ¿A cuántos bebés has rescatado? ¿Llevas la cuenta? No llevo Más la o cuenta. menos. No, pero sí que me gusta mucho hacer. O sea, a mí me gusta mucho poner en marcha la iniciativa esta de la Escuela de Rescate, la puse en marcha en Madrid, la puse en marcha en Bilbao, la puse en marcha en Zaragoza, la puse en marcha en Barcelona, la puse en marcha en Córdoba, en Sevilla. Y el otro día hablaba con Maite Oriol, una persona que siguió adelante los rescates en Barcelona, y me dijo, oye Jesús, que desde que tú viniste hemos rescatado a más de 1000 mujeres, ¿no? Y eso fue por esa iniciativa que se pone en marcha, ¿no? Yo personalmente creo que he podido ayudar a más de 1000 mujeres, con lo que eso te complica la existencia, ¿eh? Porque a veces recuerdan perfecto. ¿Eres el tío Jesús o qué eres? Sí, a veces te recuerdan, oye, me dijiste que me ayudaría, y digo, ya ves que tu hijo ya está en la universidad, ¿no? Bueno, lo más bonito es que he ayudado ya a hijos de los hijos. Eso es lo más bonito. ¿Conoces a alguna mujer, y respóndeme de verdad, yo sé que siempre respondes de verdad, que se haya arrepentido de no haber abortado? ¿Que te lo haya echado en cara? ¿Tendría que haber abortado, Poveda? A mí no me lo han dicho. Sí que me han dicho muchas veces qué difícil es seguir adelante en estas condiciones, ¿no? Pero el reproche por haberla ayudado a tener el hijo todavía no lo conozco. Pero la dificultad de sacar adelante al hijo sí la conozco y la conozco bien. Porque yo creo que, igual que muchas veces en la consulta cuando atiendes a una persona que tiene un problema de drogas, el problema no suele ser la droga, suele estar antes. Suele ser un duelo mal vivido, suele ser un fracaso, suele ser una situación dolorosa que no ha sabido superar. Muchas veces el problema del embarazo no deseado o el embarazo en una adolescencia suele obedecer a una situación familiar a lo mejor desestructurada, suele obedecer a una búsqueda de cariño mal correspondida, ¿no? Y entonces el problema está a lo mejor detrás o debajo, pero eso no quiere decir que haya que aceptar el aborto como solución, que es un poco, para mí que la sociedad acepte el aborto es como un bostezo social, que es no podemos hacer otra cosa que aborte. No, hombre, no podemos hacer otra cosa, vamos a ayudarla a que siga adelante, ¿no? Porque además es que la famosa pirámide demográfica en España ya no existe, existe una pirindola demográfica, ¿no? O sea, entonces el aborto genera más abortos, o sea, las cifras de abortos siguen disparadas, estamos hablando de 100.000 abortos al año, o sea, ciudades como Segovia enteras que las borramos del mapa, ¿no? Esto es un fracaso social, ¿no? ¿En qué momento decidiste implicarte en todo esto o comprometerte, que nunca tengo claro si estás implicado o comprometido? Pues mi compromiso empezó en un quirófano. Es una cosa muy... Y además es que estamos hablando del mes de enero del año 83. Yo estaba acabando la carrera de medicina justo antes de que la carrera acabara conmigo. Estaba haciendo una rotación por ginecología del Hospital de la Paz. Yo siempre... En la Facultad de Medicina Autónoma las prácticas son muy prácticas y por eso luego sacamos buenas notas en el MIR y somos buenos investigadores y todo eso. Y cuando empecé la rotación por ginecología, mi objetivo era atender un parto, ¿no? A ver si soy capaz de atender un parto, un mocoso de sexto de medicina. Y lo cierto es que el ginecólogo se dio cuenta que yo estaba como muy implicado. Me dijo, mira, antes de atender un parto, quiero que hagas un legrado. Entonces tuve que hacer un legrado de un aborto espontáneo, ¿no? La naturaleza es muy dura, tan dura que entre el 10 y el 15% de los embarazos acaban en abortos espontáneos, tan espontáneos que muchas veces ni la mujer sabe que ha perdido el niño, ¿no? Pero en este caso era un embarazo con un aborto espontáneo de 12 semanas. 12 semanas quiere decir como el tamaño de un puño, ¿no? Un poco más pequeño, ¿no? Pero es un tamaño ya importante. Entonces tuve que hacer un legrado
y el ginecólogo, para darme las indicaciones de que estaba bien hecho, me dijo: es fundamental que compongas en la bandeja y recompongas las 4 extremidades, brazos y piernas, el abdomen y el tórax, el cráneo y la placenta, porque si te dejas algún resto embrionario puede haber hemorragias, puede haber infecciones, puede haber problemas de esterilidad, ¿no? Entonces tuve que recomponer, y hasta que no recompuse no estaba ese legrado bien hecho. Y me dijo además el ginecólogo: y hay un signo inequívoco de que has hecho bien el legrado, que es que al final, cuando rasques el útero, se escuchará como un eco, que es el canto de la alegra, que así se llama, ¿no? Es un sonido muy ronco, muy de lugar vacío, que es el útero que ha quedado vacío. Entonces recuerdo que tanto el componer ese puzzle como ese sonido me impresionaron mucho. En ese momento el quirófano se vació, o sea, llegó el celador, se llevó a la mujer, el anestesista pues recogió las cosas, el cirujano, el ginecólogo pues se quitó los guantes, yo me quedé ahí viendo un poco el puzzle. Y coincidió con que en el Congreso de los Diputados el recién elegido presidente del gobierno, Felipe González, con sus ministros de Justicia, Ledesma, y de Sanidad, Yuc, estaban elaborando la ley del aborto. Y entonces dije: vamos a ver, la naturaleza ya tiene sus reglas para acabar con vidas humanas, ¿no? Que ahora seamos los seres humanos los que digamos quién sí y quién no, me parece como de... O sea, pensé en los romanos cuando en el circo hacían así o así, pero ¿por qué no? Y entonces tomé la decisión de dar voz a los que no iban a tener voz, o dar voto a los que llegaran a nacer, y ahí empezó el compromiso, ¿no? El compromiso que empieza con el concebido y no nacido y termina con el anciano también. Sí. Hombre, al final me he convertido un poco en la caricatura de lo que yo quería ser, ¿no? Yo cuando hice la carrera y me preguntaban: ¿pero tú a qué te quieres dedicar? Y yo decía: pues a las situaciones críticas, ¿no? Entonces en la vida me he acabado dedicando a 3 cosas, que es la crisis del embarazo, que en España es una crisis, de 100.000 casos acaban mal, ya lo creo que es una crisis. El final de la vida, que es precisamente ese tema que ahora tristemente con la ley de la eutanasia hemos entrado en esa rampa deslizante, donde empieza a haber casos verdaderamente paradójicos de gente que no quería que le hicieran la eutanasia, pero se la hacen porque la pidió, y gente que le van a hacer la eutanasia, pero ahora ya no quiere porque se le han quitado los síntomas. O sea, es una ley muy tramposa, ¿no? En ese sentido de que es una trampa, ¿no? Que yo la leo también en clave economicista, o sea, nos jubilamos a los 65, nos morimos a los 95, pues ya me dirás ¿qué Estado mantiene 30 años con esa pirindola demográfica? Decíamos en Provida hace años una frase que era como tan simple que decías: qué exagerado, que era que quien aborto mata, eutanasia muere, pero tristemente es así, ¿no? Entonces, dentro de esas crisis, pues me he dedicado a la crisis del embarazo, a la crisis del final de la vida y a la crisis de la adolescencia, ¿no? Y ahora se vuelve a ver la tragedia de la adolescencia, con ese número aumentado de suicidios en la adolescencia, con esas patologías de consumos de benzodiazepinas de los adolescentes, y es porque hemos quitado la red. O sea, no hay una red de hermanos porque han sido abortados, no hay una red de abuelos porque han sido eutanasiados, la eutanasia se pone en marcha. Entonces, ¿quién hace caso al adolescente, no? Los padres ya están agotados, ¿no? Cuando un adolescente con problemas llega a tu consulta y te ve con una camisa así, por ejemplo, ¿le da seguridad? Dice: este tío está más perdido que yo. Bueno, yo creo que hay un principio en las crisis, que es que las crisis nunca se separan, nunca se... No tu consulta, porque tu consulta es un poco show. Bueno, mi consulta es mi consulta, cada uno... Con muebles recogidos de la calle y cosas así. Hombre, la consulta se parece al que usa la consulta, ¿no? Por ejemplo, el despacho de Freud es un despacho mítico porque estaba lleno de objetos, porque él le daba una importancia a los objetos. Mi consulta puede llamar la atención por algunos objetos, ¿no? No tiene más de 1000 objetos como la consulta de Freud, pero sí tiene algunos objetos a veces sorprendentes, como un cheslón que tengo producto de una crisis, ¿no? Una gran amiga mía vivía en una gran casa y con la crisis se fue a una casa más pequeña y me regaló el cheslón, que ahí está, ¿no? De piel de búfalo y madera de roble americano, ¿no? Entonces las crisis nunca se resuelven con más de lo mismo. La crisis se resuelve con otra cantidad de otra calidad. Seguramente ese adolescente difícil que llega a mi consulta ya ha visto a muchos médicos con su corbata, con su bata, con su tal, y de pronto a lo mejor ver a un médico
de otra manera dice, bueno, por lo menos vamos a escucharles, ¿no? Y en realidad yo lo que hago es escucharles a ellos, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchas a un adolescente que se quiere suicidar y escuchas su historia, casi que te suicidarías con él, ¿no? Le pides un poco de margen, ¿no? Pero es que hay historias muy dramáticas, ¿no? Decía el doctor Vallejo Nájera que si se puede utilizar el término loco. Sí, es un término que viene del latín loco, lugar, y es que está fuera de su sitio, ¿no? Un tío con pijama aquí en el plató, pues no, a no ser que haya un teatro, ¿no? Bueno, con una camisa de Buffalo Bill, por ejemplo. Decía Vallejo Nájera que si un loco es capaz de volver loco a 100 cuerdos a su alrededor, ¿de qué no serán capaces 100 locos con un cuerdo? 100 locos, 100 personas con problemas que estén pasando una crisis, y el cuerdo, en ese caso en el que decía Vallejo, era el médico. ¿A ti te afectan las vidas de las historias de la gente que llega a tu consulta? ¿O sales de la consulta y hasta el día siguiente? Tengo la técnica o el modo de hacer las cosas que llamo yo del cajón, ¿no? Yo tengo un cajón de actividades académicas y tengo la suerte de dirigir tesis doctorales, he dirigido más de 20, en la actualidad tengo 2 tesis abiertas preciosas, una sobre la salud mental de los refugiados del campo de Tinduf, saharauis que hace 40 años les dijimos los españoles, esperar un momento que vamos a hacer un referéndum, y ahora mismo, pues, lógicamente, su salud mental es muy, muy lamentable. Quizás el hallazgo de esa tesis ha sido ver que las ONGs no están interesados en que se resuelva ese tema. Entonces, o sea, ONGs que se crearon en su tiempo para que los saharauis dejaran de estar en el refugio, ahora interesa que sigan en el refugio porque si no pierden su esencia en el existir, ¿no? Bueno, entonces dirijo tesis doctorales como esta. Doy clases, de hecho acabo de venir ahora mismo de un máster de bioética que doy en la Rey Juan Carlos, igual que un máster de musicoterapia que hay en la Autónoma. Entonces sí que tengo un cajón académico, ¿no? Luego tengo otro cajón que es más emocional, que es la consulta. Mi consulta tiene un componente emocional muy fuerte, ¿no? Con frecuencia atiendo pues familiares de personas que han fallecido o familiares de personas cuyo novio ha matado a la madre y a la hija, y qué pasa con los primos, ¿no? Y eso pues lo tengo en un cajón que es el cajón de la consulta, y cuando salgo de la consulta pues dejo todo lo más ordenado posible, pero cierro ese cajón, ¿no? Y lo que sí que hago es trabajar en equipos. Para mí la clave es, tengo un equipo excelente en la universidad, tengo un equipo excelente en la consulta, y ya lo creo que las cosas te afectan, ¿no? Pero si eres capaz de cuidar un poco el orden, yo por ejemplo, mi modo de afrontar estos problemas o esos 100 locos que rodean al cuerdo es durmiendo cuando hay que dormir, haciendo deporte cuando hay que hacerlo, distrayéndote cuando hay que distraerte, ¿no? Y también trascendiendo. Yo soy una persona que en muchas ocasiones rezo, ¿no? Porque hay cosas que no entiendo. Y digo a veces la frase de que Dios sabe más y yo cada vez sé menos, ¿no? ¿Has tenido alguna vez, Jesús, que decirle a alguien que ha entrado en tu consulta, no hay nada que hacer contigo? ¿Eres un caso perdido? No, porque lo que hago es derivar. ¿No hay casos perdidos? No. Hay casos que te desbordan. O sea, yo, por ejemplo, hay algunas patologías que no llevo bien. Y entonces para eso está el equipo y para eso está derivar, ¿no? O sea, entre los médicos nos derivamos a los pacientes, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que el sueño es algo fundamental, que el sueño sirve para el descanso físico, sirve para la memoria, lección dormida, lección aprendida, y sobre todo el sueño sirve como regulador emocional. O sea, una persona que no ha dormido bien durante mucho tiempo acaba dando patadas a su mujer y besando al portero o a la portera, que si no es su mujer mejor casi que no, ¿no? Pero si no duermes bien te equivocas, ¿no? Y a veces los problemas de sueño los resuelvo bien, y cuando me desborda pues tengo un equipo de los mejores terapeutas del sueño que hay en Madrid y se los derivo, ¿no? Hay algunas patologías que te desbordan, pero los pacientes siempre hay que ayudarles, o sea, es que es por definición, ¿no? Un enfermo es alguien que está infirme, como que está que se cae, y hay que darle firmeza, ¿no? Y si yo no sé, que muchas veces no sé, porque hay pacientes que te desbordan, pues los derivas, ¿no? Tener la humildad de saber que no sé es importante, ¿no? Y tuve la suerte de adquirirla trabajando junto a mi padre hace años, ¿no? Jesús, habrá pacientes que te desborden, busca buenos terapeutas. Estamos en España y hay excelentes terapeutas. Jesús Poveda, ¿qué hora es? La hora de estar aquí.
Es la respuesta que quería escuchar. Muchas gracias.